Bien allá. Pues parece que, no sé, tener un retiro, venir un fin de semana sin trabajar para hablar del trabajo, parece que me van a coger manía. Pero yo creo que no, que es necesario, que es importante que hablemos, que recordemos lo que el Señor nos tiene que decir sobre algo que nos pasamos haciendo la mitad del tiempo que estamos despiertos en nuestra vida, y algunos más de la mitad del tiempo que estamos despiertos en nuestra vida, ¿verdad? De estrés en el trabajo, creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Y es probable que en las circunstancias en las que estamos trabajando hoy lo estemos experimentando más todavía. Yo hace 2 años, cuando vine al retiro, trabajaba como psiquiatra en una unidad de salud mental. Era indio, ahora soy jefe, pero tengo el mismo trabajo que cuando era indio, y además del trabajo que cuando era indio, ahora tengo el trabajo de gestionar todo el servicio de psiquiatría donde trabajo. De estrés en el trabajo, pues les puedo hablar también desde la experiencia. No soy ajeno a esto, no vengo a hablarles de algo que estudié en la carrera. No, vengo a hablarles de lo que vivo todos los días y de lo que el Señor también me habla sobre este tema todos los días. Es una lata el trabajar, no solo lo dice como dice Jonathan la canción de Luis Aguilé, de hace ya la tira de años. Es un musical que se va a estrenar este año, todavía no se ha estrenado, o sea que el tema sigue estando vigente. En España tenemos este concepto del trabajo, no nos engañemos. Vemos el trabajo en general como algo negativo. Dice Mafalda, trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Muy aguda, ¿no? Porque tenemos este concepto. La vida es lo que hay después del trabajo. El trabajo es lo que es un medio para poder vivir esa vida, pero el trabajo no es algo positivo. El concepto que tenemos en este país del trabajo bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Han oído hablar de la Gran Dimisión? Millones y millones de personas en Estados Unidos, sobre todo jóvenes, están dejando los trabajos para vivir de lo que han ahorrado durante la pandemia, para ponerse a plantar un huerto, hacer un curso de pintura, escribir un libro, aprender un idioma, estar más tiempo con la familia, porque han descubierto durante la pandemia que se puede vivir de otra manera y quieren vivir de otra manera. Y trabajar no, o por lo menos no como estábamos trabajando. Aquí no creo que nos pase porque no hemos ahorrado tanto durante la pandemia. Pero aquí el concepto de trabajo que tenemos es este. Como no funcionan los ordenadores, lo estamos haciendo todo a mano. Normalmente jugaban al solitario en el ordenador. Como no funciona, están jugando a mano. O sea, no darle un palo al agua es el trabajo ideal en este país, ¿o no? Lo que se aspira es a no darle un palo al agua en el trabajo. No que lo tengamos, la mayoría no tenemos esos trabajos, pero es el ideal al que aspiramos en este país. Y si se puede vivir ya sin trabajar, no digamos. Si el Bioni se pone a robar y a atracar bancos, es un héroe. Hasta que no le pillen. ¿Y de dónde viene ese concepto del trabajo que tenemos? Que llevamos en los genes, en la idiosincrasia del español. ¿De dónde viene ese concepto del trabajo? Pues viene desde la filosofía griega. Para los griegos el mundo material era algo malo, la materia era mala. El cuerpo era la cárcel del alma. Así que el trabajo que se hacía con las manos era algo malo, era algo peyorativo, era algo negativo. Y ese concepto de la filosofía griega lo asumieron los teólogos de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Y el ideal de vida cristiana para la Iglesia en la Edad Media, ¿cuál era? Meterse en un monasterio, en un convento, la vida contemplativa.
las órdenes mendicantes que se dedicaban a vivir de pedir a los demás, no de trabajar, ¿no? Ese era el ideal. Esto lo dice un autor de esa época. Dios creó a las personas vulgares para labrar la tierra y procurar, gracias al comercio, las comodidades necesarias a la vida. Creó al clero para los trabajos de religión, los nobles para cultivar la virtud de mantener la justicia y la moral, siendo así ejemplo para los otros. Los nobles a cultivar la virtud, los demás a cultivar la tierra. Los nobles es el ideal de vida, los demás a trabajar. El clero, los trabajos de religión. Pero cuando llegó la Reforma se recuperó la visión bíblica del trabajo, que nada tiene que ver con la filosofía griega ni con la teología de la Iglesia de la Edad Media. Y recuperaron la visión del trabajo como una vocación de Dios, como un llamado de Dios, como un ministerio, como un servicio y como parte de nuestra adoración a Dios. Decía Martín Lutero, cada persona cumple con su trabajo un propósito divino. No solo trabajamos para ganar dinero, trabajamos porque Dios nos ha mandado hacerlo. El Creador quiere que ejerza mis facultades por el bien de todos. La sierva que limpia el suelo cumple una tarea tan santa como el monje que musita sus oraciones, porque toda la vida es oración. Esto fue un cambio radical del concepto del trabajo. Dios te ha puesto en una tienda, pues tus herramientas son mensajeros de Dios. Tu martillo es un predicador que te dice úsame en el servicio del Señor. Lo mismo decía Calvino, la vocación es un don de Dios, sea cual fuere, si es honesta. William Tyndale, que murió en la hoguera por traducir la Biblia al inglés y por enseñar cosas como esta. A Dios no le agrada un trabajo más que otro. Ser apóstol, predicador, zapatero remendón o lavar los platos y barrer las calles es igual a los ojos de Dios. Y esto no les gustaba al clero de la época ni a los nobles. Lo quemaron en la hoguera. En el siglo XX, Martin Luther King dice, si un hombre está llamado a ser barrendero, debe barrer las calles como Miguel Ángel pintó, como Beethoven compuso música o como Shakespeare compuso poesía. Debe barrer las calles también, que todas las huestes del cielo y de la tierra se detengan para decir, aquí vive un gran barrendero que hace bien su trabajo. Este fue el concepto bíblico que recuperaron los reformadores de lo que es el trabajo. Cuando se eliminó uno de los principios de la Reforma, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, cuando eso se eliminó de la motivación para el trabajo, pues lo que quedó de esa actitud ante el trabajo de los países donde triunfó la Reforma es el capitalismo que vivimos hoy en día. Es todo lo bueno que trajo la Reforma menos la motivación de hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero en los países donde triunfó la Reforma, el desarrollo económico, donde llegó, ellos estaban en pleno desarrollo cuando aquí todavía estábamos esperando ganar dinero en las Américas, hacer fortuna en las Américas sin trabajar. Eso era lo que querían los españoles cuando en Europa ya había triunfado la Reforma y ya estaban esos países desarrollándose socioeconómicamente de otra manera. Y esa diferencia persiste en el día de hoy. No hay más que fijarse, ¿no? Los países donde triunfó la Reforma y nosotros. ¿Y cuál es nuestro nivel económico? Esto es un ejemplo para que veamos. El pintor Diego Velázquez, el que pintó las Meninas, quiso entrar en la Orden de Santiago. Pues para poder entrar en la Orden de Santiago le hicieron un juicio donde tuvo que testificar amigos suyos, como el pintor Zurbarán, para dar fe, primero, de que sus raíces eran limpias, o sea, que él era un cristiano viejo. Y luego, para demostrar que su arte
no estaba motivado por la obtención de ganancias económicas de forma manual que enturbiasen su forma de vida, sino que tenía un carácter intelectual. Tuvo que demostrar en el juicio para entrar en la Orden de Santiago que él no pintaba para ganarse la vida, que él pintaba como un ejercicio intelectual. Porque si tú pintas para ganarte la vida, que eso se hace con las manos, tú no puedes ser un caballero de la Orden de Santiago. Ese es el concepto. Y eso ha persistido hasta el día de hoy. Lo llevamos en los genes, en la sangre, los españoles. Para nosotros el trabajo es el curro. Es un mal necesario, inevitable para ganarse la vida. Pero no viene solo de nuestra historia este concepto del trabajo que tenemos. Viene también de las condiciones en las que estamos trabajando hoy en día. Las condiciones laborales, basura, en las que trabajamos la mayoría. Como decían Les Luthiers, la esclavitud no se ha abolido, se ha reducido a una jornada de 8 horas. Es la realidad, el que tenga una jornada de 8 horas. Pero sigue habiendo esclavitud. Seguimos teniendo sensaciones como esta, ¿no? A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. ¿Tú estás seguro? Es la realidad. También viene de aquí el concepto del trabajo, de las condiciones en las que tenemos que trabajar. Pero por eso precisamente tenemos que recuperar la visión que tiene el Señor en su palabra del trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días, para poder soportar el estrés que nos produce. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios trabaja. El trabajo no es algo que haya venido después de la maldición de la caída, ¿no? ¿Cómo empieza la Biblia? La Biblia empieza con Dios trabajando. Dios haciendo la creación, dándole forma a lo que va haciendo como si fuera un artesano, un alfarero, como si fuera un científico clasificando y nombrando lo que va haciendo, como si fuera un ingeniero asignando funciones a las partes de lo que va haciendo, evaluando la calidad del trabajo, como se hace hoy en día, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y se acabó el quinto día y vio Dios que era bueno, y disfrutando al final de la obra realizada, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, era bueno. El mundo material que Dios hizo era bueno. No es mala la materia, ni el cuerpo, ni trabajar con las manos. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, incluido el trabajo. Cuando el Señor se hizo hombre, trabajó como carpintero la mayor parte de su vida. En la Biblia Dios aparece como un pastor, como un labrador, como un arquitecto, como un albañil que está construyendo un edificio. Los personajes de las historias de Jesús, de sus enseñanzas, de sus ilustraciones, ¿qué son? Son trabajadores. Es un ama de casa que pierde una moneda. Es un labrador que sale a sembrar. Es un pastor que pierde una oveja. Es un mercader que busca buenas perlas. Es un albañil que está construyendo una casa. Dios en la Biblia aparece así, trabajando, creando, sustentando lo que ha creado y llevándolo a su cumplimiento final. Hasta ahora trabaja, dice mi Padre, y también el Señor. Y Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Y por eso el trabajo forma parte de nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Cuando trabajamos estamos honrando al Creador, estamos reflejando la imagen de Él que llevamos. El trabajo forma parte de lo bueno que Dios hizo. Dios dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Esto es antes o después de la caída? Esta idea que tenía la Iglesia en la Edad Media de que el trabajo es una maldición y es un castigo de Dios, es una malinterpretación de Génesis 3.
En Génesis 2, antes de la caída, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para trabajar. Sí, en unas condiciones ideales, en el huerto del Edén, pero para trabajar. Y mira, la palabra que ahí sale para labrar es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento casi 300 veces para referirse al servicio de los levitas y sacerdotes en el tabernáculo. La misma palabra. La misma palabra. El trabajo forma parte de nuestra adoración, de nuestro servicio al Señor. En el Nuevo Testamento también se usa la misma palabra para cuando Pablo trabaja predicando el Evangelio, a cuando Pablo trabaja haciendo tiendas de campaña, que era el oficio que él había aprendido como rabino, porque todos tenían que aprender un oficio. La misma palabra. No hay, hermanos, una vida santa, cristiana, de las cosas del Señor, y luego el resto de la vida, incluido el trabajo, ¿no? Toda la vida es vida cristiana. El trabajo son las cosas del Señor también. Forma parte de la voluntad del Señor para nosotros. Y nosotros lo que el Señor nos manda no es hacer cosas santas. El Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. Ser santos. 24 horas al día, 7 días a la semana, incluido el trabajo. Yo estuve un año entero en paro, hace ya bastantes años, pero estuve un año en paro y yo me acuerdo que le pedí al Señor que me diera un trabajo que me permitiera servirle en la iglesia y poder predicar su palabra. Y la verdad es que el Señor me tuvo un año esperando, me llevó hasta el último minuto, el último mes de paro, para darme el trabajo. Y me dio ese trabajo que me permitía servirle y predicar en la iglesia. Pero después me di cuenta que esa oración estaba desenfocada. Le tenía que haber pedido un trabajo que me permitiera servirle también en la iglesia. Porque ese trabajo también era servicio para Él, también eran las cosas del Señor. Yo puedo predicar aquí en un retiro 4 o 5 horas, puedo predicar 1 hora el domingo en la iglesia, pero mi vida predica los 7 días de la semana, cuando estoy trabajando también. Y tenemos que recuperar ese concepto del trabajo. El Señor nos manda a hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. Así que lo que vamos a decir mañana vale no solo para el trabajo que es remunerado, vale para todos los trabajos. Vale para el ama de casa, el trabajo peor reconocido del mundo. Vale para el que es estudiante y no está, y su trabajo ahora es ser estudiante. Vale para el que es obrero del Señor a pleno tiempo. Vale para el que está jubilado y se dedica a ser voluntario en la familia, en donde sea. Lo que vamos a decir es este concepto del trabajo, no el que te paga un sueldo. Ese no es solo el trabajo. Vale para todo. Esto es un ejemplo, hermanos, de que toda la vida es santa. Dice el profeta Zacarías que en el futuro, en el reino de Dios, todas las ollas iban a ser santas. Cuando Zacarías escribió esto, las ollas del templo eran santas, sagradas, estaban apartadas nada más que para eso. No se podían usar para otra cosa. Pero Zacarías dice, en el reino de Dios ya esto cambia. Ahora, todas las ollas de Jerusalén y de Judá serán consagradas al Señor de los ejércitos. Todo va a llevar la etiqueta santidad al Señor, algo que solo llevaba el sumo sacerdote en el gorro, ¿no? En la mitra. Santidad a Jehová. Pues esto ahora es un lema que hay que poner, una pegatina en tu pantalla del ordenador, en tu olla en la cocina en casa, en la fregona, en la llave inglesa del taller. Santidad al Señor.
Santidad al Señor, todo lo que hacemos. Pero claro, ya no estamos en el huerto del Edén, ¿no? Las condiciones ya no son ideales. Ahora trabajamos después de la caída, y es verdad que la caída ha afectado las condiciones en las que tenemos que trabajar. Lo que ha cambiado no es la dignidad del trabajo y el valor del trabajo, sino las condiciones en las que trabajamos. Dice Génesis 3 que ahora maldita será la tierra por tu causa, con dolor. La misma palabra que dice que la mujer va a dar a luz con dolor, el mismo dolor del parto. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, angustia, aflicción, obstáculos, dificultades, y cardos, fracasos y frustración. Que la tierra no se te va a rendir como antes. Te va a costar dolor, sudor, espinos y cardos. Pero el trabajo sigue siendo digno. Esto sí está después de la caída. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Sigue siendo digno. Tiene el mismo valor a los ojos de Dios después de la caída el trabajo. Eso no ha cambiado. Seguimos siendo creados a imagen y semejanza de Dios después de la caída. Y sigue formando parte de nuestra naturaleza y del propósito de Dios y de su voluntad que trabajemos. Sigue formando parte de su sabiduría y de los beneficios con los que Él ha diseñado el mundo, el trabajo. Salmo 104. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Esto de que sale el hombre a su labor todos los días es para alabar a Dios y darle gracias. Forma parte de lo que ha hecho con sabiduría y de los beneficios que Él ha dado al hombre. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Forma parte de lo que Dios ha hecho bien, el que trabajemos. Y cuando llegue el día en que haya cielos nuevos y tierra nueva y el Señor venga por nosotros, y ya no haya allí ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, y mira lo que significa la palabra dolor, la consecuencia del trabajo, angustiosa fatiga, sufrimiento, dolor. Todas esas consecuencias que ha traído la caída del hombre, las condiciones del trabajo, que la tierra está maldita, que nuestra naturaleza pecaminosa encuentra en el trabajo 1.000.000 de oportunidades para salir a relucir, nuestro egoísmo, nuestra ambición, nuestra envidia, nuestra injusticia, nuestra mentira, nuestro engaño. Todo eso, dice, ya no habrá más dolor. Los espinos y cardos que nos produce el trabajo hoy en día, cuando el Señor venga y haga cielos nuevos y tierra nueva, ya no van a existir. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, pero sí va a haber trabajo. Dice, el trono de Dios el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. No va a haber más dolor, más fracaso, más frustración, más estrés, más angustia, más salarios basura, más jefes que te oprimen y te explotan, más compañeros que te pisan y te ponen la zancadilla. No va a haber más dolor, pero sí va a haber trabajo. Sus siervos les servirán. Entonces, esta es la promesa del Señor y con esto termino. Esta es la promesa del Señor. Tú lo has visto. Sea cual sea lo que tú estés pasando ahora en el trabajo, el Señor lo sabe. El Señor lo conoce. El Señor lo ha visto. El Señor lo tiene bajo su control. El Señor nunca hace nada que no tenga un propósito para nuestras vidas. Tú lo has visto porque miras el trabajo. Y aquí otra vez la palabra trabajo, si miramos el diccionario griego,
significa todo lo que la caída ha traído sobre el trabajo. Esfuerzo agotador, preocupación del cuerpo y de la mente, aflicción, agravio, dolor, dureza, faena, iniquidad, injuria, labor, maldad, miseria, molestia, perversidad, tiranía, vejación. ¿Nos suenan estas palabras? ¿Tienen algo que ver con nuestros trabajos? El Señor lo ha visto. El Señor va a dar la recompensa con su mano. A Él se acoge el desvalido. Todo víctima que esté sufriendo esto en su trabajo. El Señor escucha nuestro clamor, sabe lo que nos pasa, nos recibe y va a ser nuestra ayuda, nuestra defensa, nuestro socorro, nuestro amparo. Y vamos a ver mañana cómo el Señor cumple esta promesa en la Escritura, en un montón de situaciones laborales que vivieron otras personas, otros creyentes, antes que nosotros. Y cómo en esas situaciones que son parecidas a las que nosotros vivimos hoy, el Señor cumplió esta promesa con ellos. Que el Señor mira nuestro trabajo y las condiciones en las que estamos trabajando. Y el Señor responde. Forman parte de su propósito para nuestra vida. Esto es lo que tenemos por delante mañana. Si no hay nada más que anunciar.